¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Hoy vamos a platicar acerca de los pendientes aquí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. ¿Cómo va la administración del doctor Miguel Ángel Mancera? Sabemos de que después de que dé su informe, de manera particular dicen que ya el día 17 de septiembre va a presentar licencia porque, bueno, pues ya va para la carrera presidencial y pues vamos a ver cómo se ponen las cosas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, porque él se va a la carrera, pero los demás, los ciudadanos de a pie, pues nos quedamos con todos los problemas, la delincuencia, bueno, con lo que usted ya sabe. Pero antes de entrar en materia, como siempre, saludo a mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás? Miguel, ¿qué tal amigos del auditorio? Un programa muy interesante. ¿Qué deja el doctor Miguel Ángel Mancera? ¿Qué pendientes quedan todavía por superar en la Ciudad de México? Les recuerdo nuestras redes sociales para Miguel Muñoz, Miguel Muñoz News, @Miguel Muñoz News. Para su servidor, César Ramos, @Webmaster Azul y @ASTL-TV. Y les recuerdo también nuestra página de internet www.spciudadano.com.mx. Y pues vamos a dar inicio presentando a nuestros invitados. Va a estar bueno el programa. Vamos a presentar a nuestros invitados y por supuesto ahí la voz en off que tenemos ahorita se las presentamos como siempre. Es un gusto aquí darle la bienvenida a un amigo ya de hace mucho tiempo, desde que estaba en la Copa. ¿Te acuerdas cuando estabas en la Coparmex? Bueno, no hace tanto. Parece que José Luis Beato. Hace un año nada más. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Un placer estar aquí contigo, César. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. Y también tenemos con nosotros... Pero ahora, ¿dónde estás? ¿Estás con Estoy en Morena. Ah, en Morena. Tengo ahí el cargo de vínculo con el sector empresarial en la Ciudad de México. Muy bien. Excelente. Bueno, vas a tener muy buena información seguramente, que nos la vas a compartir. Espero que sí, Datos que les sea útil a ustedes, pero sobre todo al público. Claro, que nos está escuchando. Claro que sí. Y Agustín Guerrero, bienvenido nuevamente. Mucho gusto, es un placer. Miguel, César, José Luis, ¿cómo estás? Gracias, Agustín. Pues traemos datos interesantes también sobre lo que pasa en la Ciudad de México. Sí, claro. Es el corazón del país, la Ciudad de México, entonces todo lo que soy de aquí es muy importante, ¿no? Muy bien. En Miscuac, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a los invitados, muchas gracias por esta noche. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en materia. A ver, estamos a unos cuantos días de que el doctor Miguel Ángel Mancera presente ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México pues su informe de labores. 2 días después, un día después, que le gusta, va a presentar, le decíamos hace un momentito, su licencia porque va a emprender la carrera presidencial, pero pues sería bueno saber pues lo que ha pasado me estoy riendo por lo que dice en Miscuac, pero pues cómo nos deja la Ciudad de México, ¿no? Creo que sería importante ver cómo estamos, cuál es el estatus, y seguramente tú tendrás algunos datos que nos quieras compartir, José Luis. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de la ciudad, hablamos de tantas facetas de la ciudad que podemos ir empezando una por una, ¿no? Sí. Creo que el programa dura 1:30 casi, así que nos dará tiempo a platicar de diferentes facetas de la administración de la Ciudad de México. A ver, una. Pues, ¿por cuál quieren que empiece? Si La quieren, que tú empiezo quieras. por la propia jefatura de gobierno, ¿no? A ver. Yo pensaría cómo recibió, qué hizo o no hizo y qué queda pendiente por hacer. Pues mira, recibió una ciudad que en la década anterior a que él la recibiera había progresado bastante, en los 15 años anteriores, sobre todo en participación ciudadana, en integrar al ejercicio de gobierno a las diferentes partes, en escuchar la ciudadanía. Recibió una ciudad con un presupuesto, con un dinero, con un personal. En este caso estamos hablando de 150,000 millones de pesos aproximadamente. El presupuesto de la ciudad ha subido. Vivir en la ciudad se ha encarecido mucho. Se ha encarecido el tema de los prediales, del agua. Se ha encarecido mucho el tema de los estacionamientos, las fotomultas. Y sin embargo, pues mientras que en las administraciones anteriores se había hecho mucho por la ciudad, porque si hablamos de la administración de Andrés Manuel, pues se hicieron el inicio de los segundos pisos, que es, por cierto, el que no costó.
el que no cuesta hoy transitar por él. Se hizo la primera línea del Metrobús, que fue la más conflictiva, la de Insurgentes, ¿no? Se hizo pues toda la renovación del centro histórico, el plan de reforma también que bueno, se ejecutó en las posteriores administraciones, parte de él, y además hasta le sobró un poco de dinero también para algunos programas sociales y en especial el de adultos mayores, y Andrés Manuel lo hizo con 130.000 millones. Ahora tenemos un presupuesto este año último que ha pasado de 150.000 millones cuando entró el jefe de gobierno actual a casi 250.000 millones al día de hoy, y no vemos obras grandes. Se le ha complicado las obras que ha hecho, todavía no puede inaugurar el distribuidor de Miscuac, todavía no puede acabar las 4 paradas del metro que era la ampliación de la línea 12, y no vemos algo sustantivo que se haya hecho en estos años en pro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como lo encontró, y cómo la deja con unos índices de delincuencia elevadísimos, con un enojo de la ciudadanía que se ve reflejado en su caída de la popularidad. Recibió el gobierno, o cuando ganó con un 60 y tantos %. Es cierto, o sea, y hoy pues no sé si llega al 20, lo recibió con 14 delegaciones y hoy tiene 6, y probablemente para el siguiente año no le quede casi ninguna al PRD, ¿no? Entonces, y esto ha sido una labor de esta administración, ¿no? Eso es cómo recibió y cómo está ahora. Es correcto, Agustín. No, pues recibió el jefe de gobierno, además ganando con un gran margen de votación. Sí, 3 millones de votos, 3.030.000 votos fue lo que se obtuvo en la elección del 2012, que ha sido la votación más alta en toda la historia de la Ciudad de México. Y es el resultado, como lo ha comentado José Luis, de una acumulación de buenos gobiernos, de buenas acciones, de tener claridad, de tener un proyecto de administración que tuvo repercusiones favorables prácticamente para todos los sectores sociales y para todas las zonas de la ciudad. Desde la transición que se da con el gobierno del Ingeniero Cárdenas, que concluye la etapa de la regencia de muchas décadas en la Ciudad de México, que es un gobierno de transición y de breve duración, son prácticamente 2 años los que está el Ingeniero Cárdenas en la administración de la ciudad, pero que permite sobre todo un elemento que fue durante muchos años el argumento fundamental del PRI para dar paso a la elección de un gobierno propio en la ciudad, que era que en el mismo territorio no podían convivir 2 gobiernos que tenían facultades muy parecidas, que ambos tenían mando en materia de seguridad, que tenían mando en materia de investigación, de procuradurías, ¿no? Y que entonces el tener dos gobiernos en el mismo territorio podía darse la posibilidad de una ingobernabilidad permanente. Esa fue una resistencia que siempre tuvo el PRI. El territorio de la Ciudad de México era el territorio del presidente de la República. Cuando se hace en 1995 el acuerdo de la primera gran reforma política de la Ciudad de México, ya para efectos del régimen político, la duda era si efectivamente esa hipótesis del PRI se podía concretar o no. Entonces el ingeniero Cárdenas gana en el 97 también con un gran respaldo popular y queda claro que pueden convivir, que puede haber 2 administraciones, 2 gobiernos, y no solamente 2 gobiernos, sino que además 2 gobiernos de signo político distinto, el PRI sí, y el PRD en aquel momento, o sea, el centro y la izquierda. Con el paso del tiempo, el gobierno federal lo gana el PAN, lo gana la derecha en el 2000, y se vuelve a refrendar aquí en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, ya un gobierno de 6 años, que permite una planeación de mediano alcance y de largo alcance, que empieza a atacar rezagos de obras que se habían hecho, que se habían dejado de hacer durante varios años, ¿no? Entre ellos el compatibilizar el crecimiento de la ciudad con la necesidad de obras de gran envergadura que se habían abandonado. Lo último que nosotros recordábamos de grandes obras en la Ciudad de México fueron los ejes viales, en los años 70, en la época de Carlos Jan González, cuando él fue regente en la Ciudad de México. Después de ahí pasaron pues casi 20 años, o más de 20 años, sin realmente hacer obras de dimensión importante, que pudieran responder a un fenómeno que se ha ido agudizando en la Ciudad de México, es el fenómeno de la movilidad o de la inmovilidad. La ciudad ha ido perdiendo, y sobre todo en este último tramo, capacidad de movilización. La gente pierde mucho tiempo
en el traslado, en el ir de un lugar a otro, de la casa a la escuela, de la casa al trabajo, del trabajo a alguna diversión que pueda tener, de tal manera que este problema de la movilidad había que atenderlo, y creo que Andrés Manuel lo ubicó bien y se planteó. Pero un asunto central fue el cómo cerrarle las puertas a la corrupción que se hereda de los últimos gobiernos priistas. Y esa fue una decisión que no fue menor, porque se modificó todo el sistema de ingresos de la tesorería en el año 2000, ya con el gobierno de Andrés Manuel, que fue una medida muy simple. O sea, había alrededor de 50 cajas en la tesorería. La gente iba a la tesorería y a la colonia de Doctores a pagar pues, sus contribuciones, ¿no? Predial, en fin, el agua. Y lo que se hizo fue sustituir a los trabajadores de ventanilla, ¿no? por personal nuevo. Hubo mucha resistencia en aquel momento, porque era gente que tenía ahí 20, 30 años trabajando en la ventanilla, y había la sospecha de que había un doble registro, que de lo que la gente pagaba, una parte ingresaba a la tesorería y otra parte pues iba a otro cajoncito, ¿no? La caja chica. Pues, muy grande, ¿no? Entonces se hace un esfuerzo por modificar la ventanilla de la tesorería, se sustituye todo ese personal, y el resultado de eso es que los ingresos se incrementan casi en 5,000 millones de pesos el primer año, que es una cantidad significativa. Ahora que José Luis comenta lo de estos programas sociales, justamente de ese dinero que sí entraba, que sí llegaba al gobierno, pero que no se registraba, se permite hacer una planeación para otro tipo de cosas. Entonces, hay una acumulación de buenas acciones, tanto en la administración de Andrés Manuel como la de Marcelo Ebrard en 12 años, que mejoran sustancialmente el tema de la seguridad, ¿no? La ciudad vive buenos tiempos con ellos al frente del gobierno, baja el índice de robo con violencia, bajan los homicidios, baja el robo a automóviles, que en algún momento se nos había disparado como una cifra muy preocupante. ¿Acaso habitación? ¿No? Así es. Y hay un contraste sustancial entre lo que está sucediendo en la Ciudad de México en materia de seguridad con lo que ocurre en el resto del país, particularmente en las zonas pues donde opera el crimen organizado, el narco, claro. En fin, ¿no? Bien. Entonces, Miguel Ángel Mancera pues recibe un gobierno bien evaluado, ¿no? Yo lo que comentaba en aquellos años es que recibe el tanque lleno. O sea, le dejan el tanque lleno a Mancera para poder iniciar un proyecto de gobierno con mucha legitimidad. O sea, iniciar gobernando con el 63% del electorado es una barbaridad. O sea, es un activo político y un respaldo social que no lo había tenido nunca nadie, y que, por lo tanto, podía realizar grandes acciones por ese respaldo social que tiene de origen, y se espera pues un elemento, un gobierno pues que pueda trascender como lo fueron los dos anteriores. Ahora, hay un dato que me parece que es importante tenerlo presente. Las dos administraciones previas a Miguel Ángel Mancera hicieron del contraste con la administración federal una fortaleza. O sea, Andrés Manuel, sin entrar al pleito con el gobierno federal, ¿no? Simplemente diferenciando lo que hacían ellos y lo que hacía la administración local, fue generando una identidad de que las cosas se pueden hacer de manera distinta, diferente, ¿no? frente al gobierno federal. Lo mismo sucedió con Marcelo Ebrard. De hecho, la relación institucional entre Andrés Manuel y Vicente Fox fue mínima. O sea, una vez creo que se vieron en la Cámara de Diputados y punto, ¿no? Y después se dio el conflicto del desafuero, que valdría la pena comentarlo. En el caso de Marcelo, los primeros 5 años de la administración con Felipe Calderón, no hay una foto, no hay un evento público donde hubieran convivido. Entonces, se hace de esta diferenciación una fortaleza política. Es decir, se pueden hacer las cosas distintas a lo que hace allá. Creo que eso fue lo que Miguel Ángel Mancera no valoró. O sea, él llegando al gobierno, lo primero que hace es irse a sacar la foto un día sí y otro también, con Enrique Peña Nieto, con el presidente de la República. Y con el paso del tiempo, este acercamiento con el gobierno federal borra este contraste que había sido una fortaleza.
Hoy pareciera lo mismo la administración federal, o sea, como gobierna el PRI, como gobierna esta izquierda de Mancera, no hay diferencia, por lo tanto no hay contraste, por lo tanto no hay fortaleza. Creo que fue una apuesta equivocada el acercarse con Enrique Peña Nieto por parte de Mancera en el primer día de su administración, porque, y con esto concluyo esta etapa, la primera decisión política de Miguel Ángel Mancera, incluso antes de llegar a la administración, que fue el 6 de diciembre del 2012, el 1 de diciembre se presenta en la tarde el Pacto por México. Marcelo Ebrard, que estaba en sus últimos 5 días de gobierno, decide no ir a la firma del Pacto por México, y está la foto donde están todos los gobernadores y los gobernadores electos, entre ellos Miguel Ángel Mancera, y en tercera fila, en la firma del Pacto por México. Él le apuesta al Pacto por México desde el primer día de su gobierno, ¿no? Okay. A ver, Izmicuac, desde tu trinchera, tengo una duda. ¿Cuál es el tema del programa? Los pendientes, ¿no? De Mancera. Sí, Ajá. sí. ¿Y por qué hablamos de López Obrador? Tal parece que el programa es alabemos a López Obrador y dejemos al lado Mancera. Pero bueno, sigamos con el tema del programa y dándole cabida a los invitados. Los vecinos creemos que la destrucción de la ciudad empezó desde López Obrador. Uh-huh. Desde la construcción de los dobles pisos, desde que cerramos Reforma, de varias situaciones que el doble piso ahorita se está cayendo. Si hubieran hecho un buen trabajo se darían cuenta que los moldes siguen puestos. ¿A cuántos años de López Obrador? ¿12? Los moldes que tuvieron problemas son de la segunda etapa, no de la primera. Pero bueno, si no es parte del proyecto, y adelante hay otros moldes que siguen puestos. Uh-huh. Pero bueno, ¿no? Muchos pensamos que la destrucción de la ciudad empezó desde ahí, con el bando, no me acuerdo si es el 1 o el 2, para repoblar la zona centro de la ciudad. Y ahorita tenemos la consecuencia del cártel inmobiliario que se da a manos llenas, ¿no? También auspiciado por las delegaciones y el gobierno central. ¿Qué pendientes deja Mancera? Pues por dónde empezamos. Nos podemos ir del 1 al 10, nos podemos ir por orden alfabético, sí. Pero es un ¿qué deja Mancera? ¿Qué deja el gobierno que lo avala? ¿Qué deja muchas cosas? O sea, no es Mancera solo, es a manos llenas, es parte de su gobierno. Sí, recibió el gobierno un gobierno con mucha aceptación por parte de los vecinos, de la gente. Ahorita está en pésimo su credibilidad, pero sí sí tenemos vertientes por donde le queramos ver, ¿no? O sea, desde la A hasta la Z deja muchos pendientes, pero muy avalado, ¿no? No es el que antes estuvo en un partido y ya estamos en otro partido y ahora ya es el malo, ¿no? También ustedes lo avalaron en mucho tiempo. Lo avalaron y estuvieron junto con Mancera porque pertenecían a un partido. Están en partidos ahorita diferentes y ahora sí ya es el malo, ¿no? A ver, aquí hay un punto muy interesante y qué bueno que lo menciona aquí Izmicuac por lo siguiente. Hay varias delegaciones que son gobernadas por Morena. Y bueno, pues obviamente hablando de la Ciudad de México, pues entran las delegaciones gobernadas por Morena, por el PRD, por el PAN, por el PRI, o sea, entran todas absolutamente en donde hay problemas de bacheo, problemas de inseguridad, de luminarias, en fin, de todo. Eso nos habla también de una falta de comunicación entre estas demarcaciones y como le llaman, ¿no? El gobierno central. En este sentido, yo les preguntaría, y se los pongo sobre la mesa ahí, pues no puedo decir quién es el culpable, pero sí quién debe tener una responsabilidad mayor de falta de comunicación, precisamente para que fluya todo, o sea, para que fluya la información, el dinero, el presupuesto, para que le respondan a los ciudadanos de todas estas demandas, digo, independientemente en qué demarcación vivas, ¿no? Porque a final de cuentas, pues el vecino, pues es vecino independientemente de los colores que gobiernan, ¿no? A ver, José Luis. Bueno, un comentario al comentario de Izmicuac, ¿no? Sí. Agradezco en lo personal que nos centres en la conversación, pero bueno, toma la primera fase como un inicio y en dónde empezamos, ¿no? Y empezamos con la administración. Sí, completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero si nos vamos desde un inicio, pues entonces también hay que decir las cosas malas que se hicieron. Sí. Bueno, yo de hecho no era político, estaba en el lado empresarial y apenas llevo un año en política, ¿no? Pero bueno, sí hay los datos duros que uno ve, ¿no? Los datos están en la red, cuánto había de presupuesto y por ahí empezamos. Pero bueno, vamos al tema, como decía al iniciar, ¿por dónde empezamos, no? Pues vamos a empezar por la propia jefatura de gobierno, ¿no? La jefatura de gobierno está formada como por 150 personas, 120 personas
de base, hay una estructura donde hay unos asesores, donde debajo hay una serie de áreas, ¿no? Y además pues hay otra serie de estructura que son los gabinetes. Hay establecidos 8 gabinetes, y de los 8 gabinetes 6 quedaron establecidos de las administraciones anteriores, porque pues lo que estamos diciendo es dónde estábamos y dónde estamos ahora, dónde empezó Mancera y dónde vamos ahora. Había 8 gabinetes montados. El más importante, el gabinete de seguridad, era el que más importancia le daba las administraciones anteriores, sesionaba todos los días, incluso en los tiempos de Andrés Manuel, si se acuerdan, a las 6:30 de la mañana estaba sesionando. Ya había tenido previamente el gabinete y entonces salía después a medios. Hoy el gabinete de seguridad ya no está sesionando, antes sesionaba de vez en cuando, pero hay otros 7 gabinetes de salud, de educación, económico. El gabinete económico sesiona 2 o 3 veces al año sin la presencia del propio Mancera, y los otros 6 gabinetes no sesionan, eso por ahí. Hablando, por ejemplo, de las administraciones anteriores, bueno, pues tenemos que la administración anterior tuvo 10.000 asambleas vecinales informativas. Ahora no hay asambleas vecinales informativas en donde se establece ese diálogo con la ciudadanía, ¿no? Y esa es la forma de gobierno que estamos viendo ahora, una falta de sensibilidad en donde pues la actual administración está mirando para arriba, está mirando para el presidente de la República, pero también está mirando para sus propias aspiraciones. Se la pasa la mitad del tiempo de viaje, o sea, esa es la situación que tenemos ahora. Y es muy difícil gobernar si no hablas con tu gobernado, si no hablas con tu equipo, ¿no? Entonces, Mancera dentro de la jefatura de gobierno vive ahí, no visita el resto de las instalaciones, él entra a su despacho, sale a su despacho, no sale él de su despacho a hablar con sus compañeros de la propia jefatura de gobierno. Y bueno, pues incluso el año pasado, en septiembre, pues corrió a todos y metió a todos nuevos, sin siquiera ahí va, ¿no? Cuando salió, cuando entró, digamos, Julio Serna como administrador. Entonces, eso es como trabaja él, ¿no? Y entonces, pues de ahí para abajo ya podemos ver qué pasó con la Secretaría de Gobierno, ¿no? No sé si quieras comentar tú o me sigo con la Secretaría de Gobierno. Pero 3 minutitos. Para ir al corte. Bueno, yo lo que diría es que un elemento muy importante para cualquier administración es cuánto dinero tiene, como ya lo comentaba José Luis. Es decir, tú te puedes proponer hacer muchas cosas también en función de cómo están tus ingresos, cómo están tus finanzas. Él recibe en el primer año un presupuesto de 144.142 millones de pesos. Y hay que ver eso en relación a lo que fueron las administraciones anteriores, digamos, para tener un parámetro, ¿no? En los gobiernos de Marcelo Ebrard, los 6 años de Marcelo Ebrard tuvieron un promedio de entre 110, 120 mil millones de pesos. Él recibe la administración ya con 144.000. Y este año la Asamblea Legislativa le aprobó 204.000 millones de pesos. O sea, 60.000 más en números absolutos en 5 años, que representa un crecimiento más menos del 80% con relación a su primer año de gobierno. A ver, en estos 5 vamos años a dejar estos numeritos para ir a un corte comercial. Ya tienen ustedes ahí los números y no se vayan. Regresamos a Si yo fuera servidor público. En un momento, regresamos. Hola, soy tu amigo Esteban Ruiz Carballido, vecino de la Colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez. El día de hoy me encuentro en el Parque de los Venados, un parque que se encuentra entre las calles División del Norte, Pilares, Vértiz y Eje 7, en la Colonia Letrán Valle. Este parque, que por tradición y excelencia ha sido refugio de niños y adultos, de familias que pasan fines de semana de recreación en este espacio, de adultos que en las noches vienen a practicar deporte, y que hoy se ha vuelto todo menos eso, un parque público cuidado, un parque público seguro. Hoy dejó de ser eso, y es a causa de la mala administración de gobierno de nuestro delegado. Hoy de nueva cuenta acuso al delegado por desatender los parques y las áreas verdes de la delegación. El Parque de los Venados no es el único caso. Podemos ir al Parque de Pilares, al Parque de las Américas, al Parque de la Álamos, en fin, cada parque de la delegación tiene el mismo problema.
descuido y desatención de parte de nuestras autoridades delegacionales. Hoy, como vecinos, alzamos la voz porque no es posible que mientras nuestro delegado haya pasado los primeros 2 años de su administración haciendo política, haya descuidado las áreas verdes y haya descuidado la seguridad de nuestros espacios recreativos. Hoy alzamos la voz porque queremos que esto termine, volver a tener los parques que tuvimos en el pasado y que la delegación Benito Juárez vuelva a ser el mejor lugar para vivir. Yo le pido a mis vecinos de todas las colonias de Benito Juárez que tomen fotos de sus parques, las envíen a la Contraloría, nos las envíen para nosotros preparar una denuncia ante la Contraloría, ante las autoridades correspondientes. Ponga atención en las demandas ciudadanas para que por fin nuestra voz sea escuchada y este delegado, colgado de las lámparas, quitando anuncios y haciéndole al supercívico. Esa no es su chamba. Su chamba es cuidarnos a nosotros y es cuidar la delegación. Hoy que me encuentro en el Parque de los Venados, les puedo decir con tristeza que encontré basura acumulada del fin de semana. El día de hoy es jueves y hay basura acumulada del fin de semana. Es increíble, es impensable eso. Y aquí sigue la basura. ¿Qué hacer? ¿A quién presentarle nuestra denuncia? Porque nadie nos hace caso. Cristian, voltea a ver la delegación. Cristian, voltea a ver los parques. Cristian, voltea a ver a los ciudadanos de Benito Juárez. Es tu obligación como representante popular. Quienes votaron por ti y quienes no, te exigen hoy que cumplas tu tarea de delegado. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv, platicando acerca pues, de los grandes pendientes que está dejando el doctor Miguel Ángel Mancera al frente de la jefatura de gobierno. Todavía sigue como jefe de gobierno. Estamos a unos cuantos días de que dé a conocer en la Asamblea Legislativa su informe de labores y parece que uno o 2 días después va a dejar la jefatura. Así que pues, estamos platicando de los números muy interesantes que nos platica aquí José Luis Beato y también Agustín Guerrero, que ahí tenías unos números muy interesantes. Quedó pendiente por aquí. Sí, bueno, estábamos comentando que el presupuesto de la ciudad en los 5 años del doctor Mancera ha crecido un 80%, es decir, hay más dinero, producto, entre otras cosas, de que la gente paga más, o sea, hay una mayor población que está pagando predial, que está pagando agua, que está pagando sus contribuciones. Pero también ha aparecido algunos instrumentos que son un verdadero asalto a la economía de las familias, que es todo el reglamento de tránsito. Las multas contempladas en el reglamento son inconstitucionales. Hay multas que van por encima del salario mínimo, ¿no? Que es todo lo que una persona gana al mes, se lo tiene que pagar en una multa simplemente porque se paró sobre las cebras de una calle, o sea, que no son faltas realmente graves, y que en el reglamento anterior, pues sí estaban contemplados. O sea, efectivamente hay una cultura de si alguien infringe un reglamento, pues tiene que ser sancionado, pero no tiene que ser robado. Claro. Y ahora lo que tenemos es un reglamento de tránsito, pues que echó hacia arriba en más o menos un 500% los ingresos en ese tema, ¿no? Y bueno, entonces tienes unas finanzas que año con año han tenido superávit de lo que le presupuesta a la Asamblea. El año pasado fueron 41,000 millones de pesos al cierre de diciembre. Resulta que le habían aprobado 160,000 millones y terminó en 200,000 millones de pesos. Ese dinero ya no se utiliza, no se programa para las obras o para los programas que la ciudad ha tenido. Entonces tienes un fondo que incluso te podría estar permitiendo esos superávits atender la deuda, o sea, los pasivos que todavía tenemos, los pasivos que tenemos de deuda, y sin embargo, año con año se sigue endeudando la ciudad, lo cual no tiene razón, sí. O sea, no tiene una justificación cuando tú tienes un superávit. Ahora, esa parte del dinero habría que verlo contra el proyecto de gobierno, y es ahí donde las cosas no dan, porque de lo que Miguel Ángel Mancera se había propuesto hacia diciembre del 2012, con lo que tenemos 5 años después, pues prácticamente no hay nada. Y no es un problema de falta de dinero, porque decimos, las finanzas de la ciudad han venido creciendo. Él se comprometió, por ejemplo, a terminar la ampliación de la línea 12. Cierto. Ya van 5 años. No, ni siquiera se ha iniciado. Hablando del metro de la Ciudad de México, dices que hay superávit. ¿Por qué no aplicarlo en el metro? El metro está cayendo a pedazos. Aumentó el precio del boleto en el metro y el metro sigue exactamente igual. ¿Quién quiere tomarla? Venga, pero el experto en lo del tema del metro eres tú, Agustín. Tú llevas la cifra más. Mira, lo del metro, hay un presupuesto importante, son 17,000 millones de pesos el presupuesto ordinario para el metro, para atender 195 estaciones, son más de 250 kilómetros de vías en toda la ciudad. Se requiere son más de 25,000 trabajadores permanentes, sindicalizados, y es un sistema que opera las 24 horas. O sea, las horas que descansa es para darle mantenimiento, ¿no? Entonces, es un sistema muy complejo y además que ya empieza a tener problemas de envejecimiento en varias de las... Sí, además, como vivimos en una ciudad, en una zona donde lo menos confiable es el suelo, pues hay hundimientos permanentemente en muchas zonas de la ciudad, algunas de ellas graves, como toda la parte de Iztapalapa, que tienen un mantenimiento mayor diario. Ahí ni siquiera se programa por temporadas, porque se tiene que estar atendiendo de manera permanente. Bueno, en este contexto, los gobiernos de la ciudad han hecho un esfuerzo por subsidiar lo más posible el metro de la ciudad,
Todos sabemos que el costo debe de andar entre mínimo 9 pesos el pasaje, el pasaje, hasta 11 pesos se llega a mencionar. Y el metro estaba en el orden de 3 pesos hace todavía 3 años y medio, se toma la decisión de aumentarlo a 5 pesos. Y en las cuentas que proyecta Joel Ortega, que era el director del metro en aquel momento, se estima que se pueden juntar en esos 5 años 15,000 millones de pesos. Ahí están los documentos donde hacen su corrida financiera. Y dice que con esos 15,000 millones de pesos se va a hacer un fondo, el FIMetro, un fideicomiso, para garantizar que ese dinero no se utilice para otras cosas, sino para 11 compromisos que anuncia Miguel Ángel Mancera el 13 de diciembre del 2013, que se da el aumento al metro. Entonces, buscando impactar en 3 temas fundamentalmente. En primer lugar, la reducción de los tiempos de espera, ¿no? La gente es muy molesto estar esperando 5, 6, 7 minutos en lo que pasa un tren. Se ha ido perdiendo tiempo en los traslados y entonces se comprometieron a comprar 57 trenes, 45 para la línea 1, 17 para la línea 12. Eso iba a permitir liberar trenes usados, darles un mantenimiento mayor y meterlos al resto del sistema, de tal manera que en el mediano plazo te permite reducir entre 1 minuto y minuto y medio el tiempo de espera en todo el sistema del metro. Se comprometieron en el segundo tema a incrementar la seguridad. Los delitos más comunes en el metro pues son los robos a los usuarios. Hay un promedio de 450 denuncias al año, cuando se da el aumento, y se comprometieron a contratar 1,500 nuevos policías para distribuirlos en todo el sistema. No lo hacen durante 2 años y medio, y lo que hoy tenemos es que la tasa de denuncia por robos a usuarios pues prácticamente se ha duplicado en este periodo, ¿no? Y así puedes ir viendo cada uno de los compromisos que hicieron con el aumento del metro. En esta semana el nuevo director, porque se fue Joel Ortega y nunca explicó qué pasó. Hubo otro elemento importante en esto del metro que todos recordamos, que fue que se paró la línea 12 1 año y medio. Así es. ¿No? 1 año y medio se paró la línea 12 y en aquel momento que se tomó esa decisión se nos dijo que estaba en riesgo la vida de los pasajeros, la seguridad de los pasajeros, en cualquier momento podía ocurrir un accidente grave y que el jefe de gobierno no iba a permitir que se jugara con la vida de la gente, que era importante en todo caso tomar una decisión fuerte como parar el metro, repararlo y ver las consecuencias, ¿no? El hecho es que se paró 1 año y medio y un buen día lo volvieron a echar a andar y nadie vio, o sea, son las mismas curvas, son los mismos trenes, son las mismas, los mismos rieles, es exactamente lo mismo que había antes de que se parara, ¿no? Y en el informe del costo que tuvo ese 1 año y medio, que el InfoDF tiene, entras al Info y ahí está el costo de la reparación de la línea 12, que estuvo parada 1 año y medio, fueron 1,000 millones de pesos, ¿no? Y cuando haces el desglose de esos 1,000 millones de pesos, resulta que 700 millones de pesos fue el pago a RTP por los autobuses que se utilizaron en lo que estuvo parado el metro. Es decir, la afectación en dinero de ese 1 año y medio que se pagó para reparar el metro fueron 300 millones de pesos. Todo muy interesante. O sea, es muy interesante. O sea, no tenía nada. Un comentario. Nada más 2 comentarios rápido. Según están reportando en redes sociales, la virtual ganadora de las encuestas de Morena y virtual ya candidata para la jefatura de gobierno es la licenciada Claudia Sheinbaum. No sé qué tan buenas noticias sea, pero la noticia que está ¿La fuente cuál es, sin Miscuac? Tenemos varias está fuentes. corriendo, Excelsior, ¿no? Excelsior son varias fuentes que lo están cubriendo. Okay. Son fuentes serias. Y la segunda es sobre lo que nos estaba comentando ahorita el invitado de la línea 12 del metro. Nosotros sin Miscuac varias veces por redes sociales hemos denunciado el mal funcionamiento. La línea 12 pasa por esta colonia. Sí, así es. Subterránea. Si uno se para sobre Félix Cuevas, siente cómo pasa el metro. O sea, se siente la vibración. La vibración. Ahí hay un restaurantito donde normalmente vamos a comer. Si uno pone el vaso sobre la mesa, se siente, o sea, se ve. Eso no necesito ser ingeniero ni arquitecto para decirles que en unos años va a causar una liquefacción en la tierra y va a dañar a los edificios que están ahí. La denuncia está puesta.
Sí. La responsabilidad tendrá que caer sobre alguien el día que suceda una desgracia en ese punto. No seas negativo en Miscuac, ya nos dijeron No. que la línea 12 es perfecta. Es de oro. Siempre me tachan de negativo, dorada. pero Qué te juro barbaridad. que soy la persona más positiva, pero ya los voy conociendo y la verdad es que no nos queda. No, pues ya nos dice Agustín que solamente de estos 1,000 millones, solamente 300 fueron aplicados al metro sí. y el resto fue pago para A ver, inmovilizar, porque no es Completamente movilizar el resto de la completamente ciudad. de acuerdo, en esta ciudad el dinero no llega donde debe llegar. Y Cierto. perdón, voy a hacer una rectificación. En este país no llega el dinero donde tiene que llegar. Cierto. A ver, hay otro tema también importante, digo, ya hablamos del metro porque hay muchos temas de aquí de la capital. A ver, hablando también de movilidad, el asunto del Metrobús, lo decías tú de manera muy correcta, ¿no? Se inician con dijiste, con Andrés Manuel López Obrador, la línea 1 del Metrobús, sobre todo Insurgentes. A ver, cuando empiezan a salir las otras líneas del Metrobús, empiezan muchas quejas vecinales y te voy a poner 2 en particular, las cuales, bueno, yo creo 3, la que cruza lo que es el centro histórico de la capital mexicana. Ha habido una molestia muy reiterada sobre todo de los comerciantes, eso es por una parte. La línea 6 que corre la parte norte de la capital, sobre todo vecinos más organizados de la zona de Lindavista, se quejaron amargamente y todavía creo que siguen las inconformidades, han tratado de acercarse con gente del gobierno capitalino y ahora con la construcción de la línea 7 que va a correr sobre Paseo de la Reforma, bueno, otros grupos de vecinos están, pero más que molestos por esta construcción y bueno, cada uno obviamente pone sus argumentos sobre la mesa y en este sentido yo les preguntaría, a ver, si el Metrobús era una muy buena alternativa, un modelo de transporte que se traen de otro lado, ¿qué es lo que pasa cuando al paso de los años han aumentado estas líneas? ¿Qué es lo que ha pasado que ha molestado tanto a los vecinos, que les ha causado tantos problemas? Y que vemos, por ejemplo, que decían que no, es que ya no van a ser como los microbuseros y resulta que desgraciadamente hemos visto muchísimos accidentes provocados por los mismos choferes de los metrobuses. Mira, es que lo que pasa en la ciudad, y lo comentaba antes, es que falta diálogo social. No vamos a hablar solamente de los proyectos que se han hecho y que han generado inconformidades, vamos a hablar de los proyectos que no se han hecho. Se trabajó muy fuerte en hacer el proyecto para lo que era la planta de asfalto, no sé si se acuerdan, iban a hacer ahí unos edificios bien grandes, acá en el sur de la ciudad, en Coyoacán, que iban a ser para vivienda, para los de la UNAM, y era una maravilla de proyecto, no se pudo sacar adelante. El corredor de Chapultepec, ¿se acuerdan? Pues tampoco se pudo sacar adelante. El centro comercial de Chapultepec. El centro comercial, el corredor que iba ahí. ¿Qué pasa ahora con el Centrán de Chapultepec? Tampoco se está pudiendo sacar adelante. Entonces, en muchas ocasiones la gente está más disgustada, no solamente por cómo están las obras, sino porque no se les ha consultado, no se les pidió opinión, no se les estuvo sentados y platicando de cuál era el costo y cuál era el beneficio. Desde luego que no se puede hacer todo maravilloso y generar una ciudad perfecta y beneficiar a todos, siempre hay costos, ¿no? Pero hay que explicarle a la gente cuáles son esos costos y retribuirles, ¿no? Y a veces la retribución es simplemente que se les escuche, que se les tenga en cuenta, a veces que se les haga un parque, que se les haga un paradero de bicicletas, o sea, cosas que no son tan importantes, pero que permiten que salga adelante los proyectos. Pero en esta administración perdón que lo interrumpa, hay. pero es que son sumamente importantes. ¿Sí? Desde, no me acuerdo, ahí sí no la memoria no me da, desde qué administración no se abre un parque público en la Ciudad de México. Claro, bueno. O sea, no hemos inaugurado un solo parque público. No me en la Ciudad refiero de a que México. no sean importantes, me refiero a que no son ¿Cuántos centros costosos. comerciales? Y entonces mi respuesta a lo que estás comentando es que el disgusto de los vecinos es que todas las obras que se están haciendo ahorita por parte del gobierno tienen un beneficiario y no es el vecino, es alguna empresa o algún privado. Esa es la molestia. ¿Sí? El centro cultural de Chapultepec era un centro comercial, con nombre y apellido. El CETRAM de Chapultepec es otro que tiene nombre y apellido para beneficiar a un sector específico. Ese es el problema de los vecinos. Y en la que es planta de asfalto era lo comercio, mismo que es comercio también, y es claro. corrupción. Sí.
Ese es el problema. Pero entonces hay que hacer esos parques que son importantísimos para la ciudadanía, pero que no son costosos, no repercuten en gran medida en porcentual en el costo de la obra, unos paraderos, o sea, algo hay que hacerles también a los vecinos que tienen afectaciones en la zona, pero sobre todo una parte muy importante es platicar con ellos, explicarle cuál es el beneficio que va a traer a la zona del proyecto, cómo se van a revaluar a incrementar el valor de sus propias propiedades que tienen ahí, ¿no? Porque a veces a alguien le dices, oye, pero tu casa que vale 1 millón va a valer 2, al ver esto, y ay, pues no lo había visto desde ese punto. El diálogo que es necesario para hablar con todos. Pagar 40 pesos de predial ya pago 100. Bueno, estoy poniendo ejemplos, ¿no? O sea, cada caso es diferente en cada situación, ¿no? Pero no hay ese diálogo suficiente para sacar los proyectos adelante. En relación, ya no solamente vamos a hablar del tema de la movilidad, sino también el tema de las construcciones, ¿no? De desarrollo urbano. Sí. Se llevaba una línea en los últimos años de la administración anterior, de la de Ebrard, en el tema del Conduce. Se hizo un Consejo de Desarrollo Urbano Sostenible y ese consejo estaba sesionando y estaba tratando de sacar un plan de ciudad. Un plan de ciudad, porque esta ciudad hay que visualizarla como la queremos para dentro de 40 años, de 50 años, ¿no? Entonces, precisamente fue un tema que llevamos nosotros como Coparmex, cuando yo estaba el presidente, al jefe de gobierno, y lo tomó y hizo un Conduce hace apenas 2 años, o sea, tuvo 3 años parado el Conduce, pero bueno, hace 2 años lo reactivó y nos dio muchas esperanzas a muchos de que ese tema iba a salir adelante. Después lo abrió a 2.700 personas de 1.800 organizaciones y se generó un desgarriate en donde el plan de desarrollo urbano básico se convirtió en una lista de buenos deseos de miles de propuestas. Y después, bueno, pues ahora en la Constitución ya salió que se va a hacer un instituto para el desarrollo urbano, que bueno, pues es otra solución, ¿no? Pero yo no puedo, o sea, tengo que consultar a toda la ciudadanía, pero no puedo sentarlos a 3.000 personas ahí, a hacer un plan, ¿no? Porque empezamos a salir por un montón de lugares y ya que están ahí sentados, pues todos quieren que se les tenga en consideración. Pero bueno, independientemente de si el plan tenía fundamento, porque alguien lo ve como, pues es el paradigma de la democracia, ¿no? Tener a 2.000 organizaciones ahí sentadas, pero eso no funciona. Y el resultado es que no hay una planeación de la ciudad, se han ido haciendo cosas, y una planeación de la ciudad requiere de muchos años de planeación y luego de infinitos años de ejecución, o sea, hablo de 40, 50 años. Que lo lleva a cabo, ¿sí? ¿no? Pero ¿quién hace esos estudios? Los tienen que hacer gente que analiza, porque ahí además ahora le voy a sumar otro ingrediente, que es el tema de la metropolitanidad. No vivimos solos dentro del valle, dentro de la Ciudad de México hay 9 millones, en la periferia hay 12, que compartimos los problemas de basura. Otra, no solamente faltó diálogo con la sociedad, y no solamente falta diálogo con la propia administración, falta diálogo con el gobierno del Estado de México. Hasta nos peleamos por el tema de la basura, también recuerdan, porque se hacen las cosas a ley y se va, ¿no? Y de repente, pues, allá dicen, no, también nosotros consumimos agua y también nosotros tenemos problemas de basura y tenemos que resolver la situación conjuntamente, ¿no? Es otro tema del que podemos hablar, cómo están dando la solución ahora con el tema del biodigestor gigante y el termovalorizador gigante, claro, ¿no? Que vamos a concentrar toda la basura en un punto de la ciudad y a ver, ¿por qué no ponemos 4 más pequeños en cada uno de los puntos cardinales, ¿no? O 10 alrededor, todo original, en el mismo lugar, ¿no? Sí. Bueno, o sea, pero no se habla con la gente, nada más ahí se va, ¿no? Claro. Yo les voy a preguntar, ya para irnos al siguiente corte comercial, la Ciudad de México, ¿movilidad o inmovilidad? Metrobús, está el Ecopark, el Ecobici, el X cantidad de proyectos que han salido. Y sumado, obras por todos lados. Obras por todos lados en la administración del doctor Mancera. Yo ahí te puedo comentar algún detalle que estamos haciendo dentro del partido, estamos trabajando en diferentes áreas para sacar un plan de ciudad. Ricardo Monreal, aquí Agustín con él también trabajó en un área. Ahora tenemos que conjuntar todos esos planes para sacar un plan para cuando gobierne Morena la ciudad, ¿no? Pero pues de estos temas que estamos comentando, tenemos una situación de que hemos estado quitando carriles, ¿no? Y tenemos ahora un montón de carriles confinados, pero por esos carriles no pasa nada. O sea, los hemos hecho para que pase la bicicleta o los hemos hecho para que pase un trolebús, pero el trolebús pasa una vez cada cuarto de hora, es lo que estábamos hablando del metro, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meter 1.000 trolebuses. Ahorita regresamos con la respuesta. Sí, con la respuesta de Laura. Y no se vaya, estamos en Si yo fuera servidor público. Regresamos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Calientito el tema, ya está a todo lo que da en cuanto a los pendientes que hay de la administración del doctor Miguel Ángel Mancera al frente de la Ciudad de México, a unos días que presente su informe de gobierno en la Asamblea Legislativa y que pida licencia, para iniciar la carrera presidencial. Un paréntesis en este sentido. ¿Cómo va a iniciar? Si estuviera en el arrancadero, ¿en qué número iniciaría? Por todo lo que estamos diciendo. No sé, porque cada día veo más candidatos de diferentes partidos. O sea, cada vez son más, entonces tocan a menos, ¿no? Porque, sí. Todos los días hoy salió alguien, no me acuerdo quién. Pero si fueran 10 o 12, sí. ¿Qué número tendría Mancera por lo que ha hecho? Bueno, pues yo le pongo un 6, ¿no? Porque es el hombre del 6%. Siempre saca 6% y no ha subido. ¿En la posición 6? No la posición 6, el 6% de aprobación. Ya. Okay. Agustín. No, mira, yo creo que si fuera un poco sensible y humilde,
pues tendría que reconocer que la gente que le aprobó hace 5 años con más del 60%, hoy le ha dado la espalda. Es el primer jefe de gobierno que pierde una elección intermedia como la perdió. O sea, no, ese hecho no, ni le pasó a Andrés ni le pasó a Marcelo, ¿no? Que es un dato importante. Es el primer jefe de gobierno de los últimos que no tiene asegurada la sucesión. Hace algunos años el que pusiera Marcelo iba a ser, el que pusiera Andrés iba a ser. Hoy el que ponga Mancera, sabemos que va a perder, sabemos que va a perder, ¿no? Entonces tú tienes, aunque él dice que no es miembro de ningún partido, que es ciudadano, finalmente la gente se ubica que su gobierno es del PRD, o sea, por más que tú no te quieras afiliar, pues la gente votó por el PRD. Y hay un costo que ya se cobró, o sea, hay una decepción, hay un desencanto a la administración de Mancera que ya se reflejó en 3 votaciones en la ciudad. La primera, la del 2015, ¿no? Donde de 14 delegaciones, como nos ha recordado José Luis, el PRD se quedó con 6, ¿no? O sea, perdió 8 delegaciones en el 2015, y aunque la diferencia fue por 1 punto con Morena. Un año después se hace una elección del constituyente que se sacan de la manga, ¿no? Toda aquí la llegamos a comentar, pero la distancia se abrió, ¿no? Ya no fueron 1 puntito, sino fueron más de 4 puntos de diferencia. Y en el Inter perdió el corredor Chapultepec, porque el jefe de gobierno aceptó una consulta ciudadana sobre un proyecto de obra ahí en Chapultepec que tuvo un impacto en la ciudad. No fueron solamente los vecinos de los 2 lados de la avenida Chapultepec, sino fue un tema que polarizó la ciudad, fue un tema que abrió un debate, no solo sobre la obra, sino la visión del desarrollo urbano de la ciudad y la participación ciudadana en ese desarrollo urbano. Ese fue el debate de fondo, ¿no? Y en la votación pues quedó 2-1, perdió 2-1. No supo explicar las bondades, si es que las tenía ese proyecto, que finalmente algo tendría, ¿no? Entonces, es un jefe de gobierno que en las 3 elecciones que ha habido en la ciudad las ha perdido todas, y la distancia es mayúscula. Entonces, pensar que tiene posibilidades de competir nacionalmente cuando no pueden ni ganar su colonia, pues hay que ser muy insensible, muy ciego a la realidad, porque no hay un solo dato objetivo que indique que tiene posibilidades, no de ganar, de competir con seriedad, o sea, de competir con seriedad. Entonces, yo creo que este anuncio adelantado de que ya se va ahora en septiembre, ¿no? Con tantos pendientes. Mira, en el tema de seguridad, anda regalando patrullas por todos lados. Fue a Acapulco y se comprometió a regalar 50 patrullas. Pues que hay Fue a Ciudad Juárez superávit. y 30 por allá. Ya mandó Aquí no hay inseguridad. ¿no? Y entonces, y tú lo que tienes son los reportes todos los días de delitos que no se cometían, ¿no? Y que están empezando a surgir. O sea, hoy entran y te asaltan en los restaurantes. Sí. O sea, no hay seguridad en estos lugares, te asaltan en los cines. O sea, es decir, que ese tipo de asaltos no ocurrían. Ocurrían en la calle, ocurrían en el transporte público, pero no al interior de los locales comerciales. En un cine. ¿no? En un cine. Entonces, es increíble. Tipo y el señor, en lugar de atender el problema, anda regalando las patrullas de la ciudad, que además es un delito, ¿eh? O sea, no se puede regalar patrimonio de la ciudad sin una autorización. Primero te lo tiene que solicitar el cabildo de otro lugar, de la entidad que la solicita, ¿no? En fin, hay todo un procedimiento administrativo que no es sencillo, no es así de que me sobran patrullas y te las regalo, ¿no? Pues no son tuyas, ¿no? Entonces, ahí al rato va a tener problemas. ¿Ves el tema? Y trae lo de la CONAGO, donde manda operativos, manda policías de la Ciudad de México a otras entidades, dizque de apoyo, cuando esa es una facultad exclusiva del gobierno federal. Para eso hay una policía federal, ¿no? Entonces, está invadiendo con la complacencia de Peña Nieto, pero además Peña Nieto también calladito, o sea, lo deja hacer, ¿no? Entonces, invadiendo atribuciones en un tema donde en este momento ya la inseguridad es el principal problema de la ciudad. Si hace algunos meses o algunos años era el problema de la movilidad, la contaminación, siempre el problema del empleo, de los ingresos, de la pérdida en la calidad de los servicios, ¿no? Siempre esos temas están ahí, la corrupción, todos esos temas, pero hoy lo que está adelante es lo de la inseguridad. Entonces, tú ¿cómo te puedes presentar como candidato a la presidencia cuando el tema de la inseguridad, que la tenías bajo control, no quiere decir que no existiera, la tenías bajo control, hoy se te fue de las manos? Hoy en realidad no hay una estrategia
por lo que dice José Luis, ni siquiera se reúne con su gabinete. O sea, lo primero que tienes que hacer es reunirte con tu equipo, con tu gabinete, y decir, bueno, a ver, tomarle el pulso al paciente y sobre esa base tomar medidas, ¿no? Y hacerle trabajar. Claro. Pero si no te reúnes, pues, difícilmente vas a tener reacciones correctas a ese tema, ¿no? Movilidad, inmovilidad. Bueno, hay que hacer un análisis. Estábamos hablando hace un rato también de la encuesta origen-destino, ¿no? Hoy hay herramientas, porque la encuesta origen-destino es carísima, pero si hoy, por ejemplo, hablas con Uber o con empresas de este tipo, te dan los datos de origen-destino mejor que cualquier encuesta que puedas hacer y te sale muchísimo más barata, ¿no? Pero con esos datos que recibes empiezas a diseñar, ¿no? Y empezamos por líneas del metro, pues hay que seguir invirtiendo. Lo de la línea 12 fue algo muy desafortunado porque aparte de lo que costara o tener la línea inhábil por 1 año y medio y demás, aparte se nos generó una fobia a hacer metro, ¿no? Nos da como miedo hacer metro. Bueno, hay que seguir haciendo metro. Hay que hacer pasos elevados, vías rápidas, como el Insurgentes, el paso por Insurgente Mixcoac ahora. Pero aparte de eso, pues las actuales rutas que tienes las tienes que aprovechar bien. O sea, si tienes una línea de Metrobús, tenemos líneas de Metrobús que tienen menos autobuses de la cuenta porque tienen un problema de que el tema de la tarifa también del Metrobús en algunos casos ha impedido que las líneas puedan dar mantenimiento a sus autobuses, entonces ya tenemos problemas de baja fluidez o baja frecuencia de autobuses en los metrobuses, ¿no? Sí. Y en el tema del trolebús también, que tiene varias líneas, pues tenemos una situación de que si tú preguntas ahora cuántos trolebuses hay operando, te dicen que hay como 400 y pico, pero resulta que de esos 150 están en reparación, están operando 250. Pero en las líneas que hay caben 1000, o sea, pueden meter 1000 trolebuses. Entonces, lo que no podemos estar haciendo es quitar carriles, confinarlos para bicicletas, pero que no pasen bicicletas. Oye, si pasan miles de bicicletas, pues qué bueno, ¿no? Pues, pero no pasan. Y carriles para confinarlos para el autobús, para el trolebús, y que no pasen los trolebuses. Y luego la otra, también nos está saliendo muy caro el tema de los últimos autobuses que están comprando, porque autobuses de doble piso, con tecnología euro, con no sé qué. Bueno, sí, es lo mejor a lo que podemos aspirar, pero con el costo de uno de esos compramos 3 más baratos. Claro. Entonces, no somos un país rico para tener el avión más fregón del mundo, no somos un país rico para tener el aeropuerto más grande del mundo, no somos para tener los autobuses mejores del mundo. Entonces, hay que optimizar los recursos porque no son infinitos. Tienes unos recursos limitados. Los mejores autobuses del mundo, ¿no? Pero también hay que analizar eso. O sea, tengo el mejor autobús del mundo. O sea, todos queremos tener un Ferrari, un Porsche, ¿no? Pero me dio para comprar un Pochito. De acuerdo a un experto que tuvimos aquí, estos autobuses fueron rechazados en Inglaterra, ¿no? Bueno, ayer salió el primer ministro presumiendo que uno de sus grandes logros había sido venderle 90 autobuses de 2 pisos a diésel a México. Lo salió ayer el primer ministro de Inglaterra. Porque ya no los usan ellos. Sí. Además, hay datos que dicen que el autobús de segundo piso no se sabe usar en la Ciudad de México porque hay que subir los pasajeros, luego tienen que bajar, y aquí en Europa los autobuses van con 100 personas y aquí van con 200, 50 personas y aquí van con 100, entonces no puedes andar subiendo piso, bajando piso. Vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Pero de todos modos, pues sí, se ven bien bonitos, pero necesitamos no son funcionales. Algo práctico. Sí. Sí, es que ese es el problema. Sí, y vamos a regresar con la respuesta de Laura Ballesteros. Ah, sí. Ok, sí. Pues estamos ya para irnos a otro corte comercial y hay que ver sobre qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que deja Mancera? Deja presupuesto de 250,000 millones para el que viene. Se va a reducir este presupuesto, va a solicitar se reduzca para actuar con menos dinero, ya se ha demostrado que se puede. ¿Qué viene? Amigos, no se vaya, esto es Si yo fuera servidor público. En un momento continuamos.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv. Quiero agradecer a las personas que se están conectando también al Facebook Live, ahí de manera particular. A Alberto Navarrete, Claudia González desde Chiapas, agradecemos mucho también. A Jorge Peniche Bolio hace un comentario, dice, ¿por qué nadie informa de esos gastos? ¿Qué no se supone que los servidores públicos tienen obligación de hacer informes de gestión cada año? Bueno, gracias Jorge por tu comentario. La pregunta, no sé si alguno de ustedes quiera contestarle a Jorge. En cuanto a la opacidad de la información, pues sí, se han hecho avances en gobierno abierto, se han hecho avances pero falta mucho todavía por hacer, falta mucho. Sí, no, le di toda la razón a este señor Jorge. Okay. Bien, nos queda ya, estamos en el último cuarto del programa y pues entra aquí la parte bonita, ¿no? Ahí, ir aterrizando todo lo que son las conclusiones. Yo sé que es un tema amplísimo, lo que son los pendientes de la administración Mancera, pero sí, yo creo que me gustaría que ahí
los pendientes que tú tengas y que nos quieras compartir, Agustín, tú también, José Luis, ahí en Miscuac, pues para que los vayamos aterrizando, ¿no? A ver, bueno, tú tienes pendiente ahorita lo que... Decías de Laura Ballesteros. Laura Ballesteros. Sí. Bueno, de varios temas rápidos. De Laura Ballesteros se le comentó que lo que está haciendo ella es meterle colesterol a las vías públicas. De un eje 8, de 8 carriles, perdón, de 6 carriles los bajó en 4. Ajá. Y 2 confinados para transporte público, pero no haciendo una adecuación. Ella no se da cuenta que ahí hay escuelas y que los niños tienen que pararse en algún lugar con los papás para bajar al niño. Hay negocios donde también el transportista necesita detenerse para dejar la mercancía. Eso no está previsto. Entonces, lo único que está haciendo es confinar más automóviles en vías más pequeñas, causando mucho más tráfico. La respuesta de ella dijo que era automáticamente, en cuanto menos vías para automóviles, más gente se iba a pasar al transporte público y a bicicleta. Cuestión que le dijimos que eso posiblemente en otros países pase. Pero aquí en México, cuando tienes que comprar un carro, te cuesta 200,000 pesos y es tu inversión, no de la noche a la mañana lo vas a abandonar para subirte una bicicleta. Y que en la esquina te está arrollando el metrobús. Y en las ciudades a las que hace mención Laura, que es una gran amiga, la conozco y yo bien, también la le tengo estimo, aprecio, pero su aspecto no es muy bueno. pero en las ciudades, en muchas de estas ciudades son ciudades que tienen 3 kilómetros por 3 kilómetros. Sí, o sea, toman ciudades de son referencia que poblaciones de tienen 10 kilómetros de 200,000, de diámetro. 500,000 habitantes, y cuando hablamos de la Ciudad de México, que además nos movemos a la metrópoli, hacemos traslados de 15, 20 kilómetros, y 15, 20 kilómetros en bicicleta. Yo le pongo, por ejemplo, la ciudad de Tokio. Tokio es más o menos de las mismas dimensiones de la Ciudad de México y con más o menos la misma problemática. Allá se mueven en bicicleta, pero se mueven en la última milla. De la casa al transporte público, y en el transporte público tienen estacionamientos especiales para guardar ahí la bicicleta. Y ahí la pueden dejar todo el día y nadie se la va a llevar. Aquí yo dejo mi bicicleta media hora y regreso y no tiene nada. O sea, ya dónde está, ¿no? Allá tienen un sistema de transporte adecuado. Que sí, a lo mejor ya es carísimo. Pues sí, a lo mejor tiene su costo subirle un poco para tener un transporte adecuado, ¿no? Quiere que nos movamos al transporte público, pero en el transporte público ya no cabemos. Sí. O sea, podemos ver las imágenes del metro, del metrobús, de todos los transportes públicos de la ciudad ya están saturados, ya no hay capacidad. Y pues, efectivamente, el jefe de gobierno, en lugar de estar viendo esa problemática, pues se pone mejor a traer a Godzilla, ¿no? O a la gente 007 a ver si le resuelve el problema. Pues sí. Lo que nosotros esperamos es que Godzilla se lleve a Gotsuki. Sí, aquí nos comenta Marisol, esta no es una ciudad de bicicletas, no todos los ciudadanos pueden moverse en bicicletas. Y Natalia, los microbuses se están deshaciendo y los operadores creen que mueven ganado. Bueno. Entre otras cosas. Sí, entre otras falta cosas. Agustín, ¿tienes algunos apuntes? Yo te voy a hacer un comentario Sí. referente a esto, yendo al tema de cómo veo el final del gobierno del jefe de gobierno actual de Mancera. Yo creo que la labor más importante que tiene un gobernante, un presidente, un gobernador, es elegir a su equipo el día que entra, ¿no? Y ahora la labor más importante que tiene el jefe de gobierno, porque ya lo que no ha hecho ya no lo va a hacer, aunque se quedase hasta el final de su administración, pero creo que es muy importante, es una decisión trascendental para la ciudad a quién vaya a dejar. Porque va a estar un año al frente del gobierno y pues es una decisión que tiene que tomar él, porque esa sí es una decisión muy personal de él, a quién deja en su cargo, y pues yo creo que es lo trascendente que le queda por hacer. Si deja a alguien que más o menos pueda gestionar la ciudad... Se habla de Serna, ¿no? No, bueno, no sé. El asunto consiste que quien entre pues tiene que ejercer el control de una ciudad muy compleja ya, porque también ha perdido el apoyo de la ciudadanía y hoy en la Asamblea Legislativa ya no gobiernan y entonces 12 delegaciones ya no las tienen ellos, el PRD o el jefe de gobierno, y entonces no es fácil gobernar la ciudad hoy. Entonces a ver a quién va a meter, con qué experiencia en gobierno y qué va a hacer este último año. Es diferente de lo que pasó cuando entró Alejandro Encinas, ¿no? Pues era una ciudad que iba encaminada, no tenía problemas, el PRD era monolítico y homogéneo. Hoy es una ciudad complicada. Yo le deseo la mejor de las suertes al jefe de gobierno para que pueda elegir al mejor y que sea capaz de írsela llevando en esta ciudad con los problemas que tenemos hoy de inseguridad, con los problemas que tenemos de tráfico, con los problemas que tenemos de inundaciones, que a veces pensamos que ya estamos viviendo en el peor de los mundos y a lo mejor nos cae una lluvia todavía peor de las que hemos vivido. Sí. Entonces,
es una ciudad muy difícil de gestionar y la persona que entre va a tener un año al cargo, va a ser el responsable un año de llevar esta ciudad adelante, ¿no? Bien, Agustín. No, totalmente de acuerdo con José Luis. Yo creo que lo peor es lo que viene. O sea, hemos visto todo un proceso de decadencia en muchos temas, que sin explicación alguna, porque dinero ha habido, gente capaz ha habido, o sea, gente capaz hay estudios, hay instituciones que ayudan solidariamente a presentar proyectos, propuestas, ¿no? Y sin embargo, la calificación es hacia la baja, ¿no? Sí. No tendría por qué haber pretextos. Aquí lo que llama la atención es que son puras, patear el bote, digo yo, en lugar de asumir autocríticamente la responsabilidad que tiene él y su equipo para la administración, anda buscando responsables más allá de él. Crece la inseguridad y el discurso es que es causa de la reforma penal federal, ¿no? O sea, nos soltaron a los presos, ¿no? Entonces cuando lo que tienes es una realidad que no estás atreviéndote a reconocerla y por lo tanto atenderla. Durante 5 años nos estuvo lanzando el discurso de que aquí no había crimen organizado, que aquí no operaban las bandas, en fin. ¿no? Pues nos quedan 4 minutitos. Y las tienes ahí, ¿no? Entonces, si te niegas a reconocer la realidad, no hay manera de resolver los problemas, ¿no? Okay. Mensaje nos manda Esteban Ruiz, manda saludar a Agustín, a los invitados. Muchas gracias. Sin duda el mayor pendiente que deja es la seguridad pública. Poco a poco se ha ido disminuyendo la seguridad. También tenemos a Edgar Mendieta, muchas gracias por vernos. Marisol, Joaquín Ibarra, muchas gracias. Y pues un minutito, un resumen rápido. Pues hemos hablado de un montón de temas y faltan mucho por hablar. Sí. ¿Qué está pasando también con la promoción de las pequeñas empresas? ¿Cómo están tratando a las empresas pequeñas como si fueran delincuentes? ¿Cómo le caen 10 organismos de gobierno diferentes? ¿No le cae Protección Civil, Salud, Ecología, INVEA? Malas extorsiones. Malas extorsiones que están a la orden del día. Entonces se necesita la generación de empleo. No hemos conseguido luchar contra la informalidad. Hay muchos temas que no hemos comentado. Comentaba Agustín del tema también de las zonas rurales de la ciudad, que hay una muy buena parte de zonas rurales, del desarrollo turístico de la ciudad. Tiene que haber un plan turístico de largo plazo, porque esta es una ciudad turística, o sea, y es una maravilla. Es una de las mejores ciudades del mundo, para mí la mejor. Para un visitante que viene a descubrir cosas diferentes en gastronomía, en culturas, en todo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se podían haber hecho y que no se han hecho, de las que no hemos platicado aquí, pero bueno, pues ahora estamos trabajando ahí en Morena en hacer un plan que pretendemos que esté completamente preparado para el día 5 de diciembre del año 2018, empezar desde el primer día como si fuera maratón, así, a tope, ¿no? Perfectamente, Agustín. Mira, la cultura popular dice que trabajo bien hecho no admite reclamación. Pues cuando uno tiene una responsabilidad, opera cosas, tiene que atender cosas, hay una evaluación permanente. Hoy tenemos incluso una ciudadanía mucho más informada, más participativa, más comprometida con el entorno social, con la vida pública, con el espacio público, ¿no? De tal manera que es más exigente a los trabajos de los gobiernos. Aquellos gobiernos de matraca y de caravana, todo eso, afortunadamente ya quedaron atrás, pero sí son señales muy claras de que hay una conciencia de que las cosas no se están haciendo bien por parte de esta administración, que el jefe de gobierno desapareció también del espacio público. Claro. O sea, los anteriores, tú los encontrabas en Iztapalapa, en Tláhuac, cualquier fin de semana iban en Coyoacán, en fin, y este jefe de gobierno está atrincherado, no sale. Y es una señal de que hay desconfianza a que te vayan a exigir o a reclamar sobre tus acciones. Yo, igual que José Luis, creo que ya tocamos fondo, o sea, todavía se pueden poner un poquito peor las cosas, pero yo creo que el año próximo va a cambiar de color, de partido, la administración, y espero que lo que venga para adelante sí tenga una mayor claridad y talento para atender las cosas, y un compromiso, sobre todo de escuchar y de atender, que es mejor entre todos atender y resolver las cosas que encerrarse en su soliloquio
el gobernante, ¿no? Eso no, Claro. no ayuda, ¿no? En Mixcoac, Ustedes hacían una pregunta hace rato de en qué lugar lo ponías, ¿no? En la carrera Ajá. presidencial. A mí no me importa el lugar, me importa el color. A mí lo que realmente me va a interesar mucho saber es qué partido lo va a sostener. ¿El PRD se va a aventar a ponerlo de candidato para la presidencia? ¿O a promoverlo por lo menos? Si lo hace, realmente ahí sería una estocada final para el PRD. Ya perdió mucho, ya está, incluso lo platicamos en programas anteriores. Sí. El PRD internamente ya no lo quiere. Mira, va a ser Nunca muy lo dura, quiso. va a ser muy dura mi respuesta, pero mira, hay muchos que quieren ser presidentes, ¿no? Hay una lista. de Sí, todos los y tiene colores. que llegar uno. Pero mira, de algunos de ellos no sabemos cómo lo van a hacer, ¿no? Porque no han tenido puestos de alta responsabilidad. Pero de algunos sí sabemos cómo lo han hecho. Y entonces no puede ser que algunos gobernantes, secretarios, que han hecho una labor pésima, que les elegamos ahora para presidente. pues amigos, no nos Se resta acabó. más que agradecerle a Agustín es. Guerrero, José Luis Beato. Muchas en gracias. Mixcoac. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Y Gracias, a ustedes, Agustín. amigos, que hacen favor de vernos cada jueves. Nos vemos el próximo jueves de 8 a la 9 de la noche. Hemos estado en horario especial. Estén pendientes de los horarios en astl.tv. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.